buenas tardes a todos los participantes del ciclo de webinars para profesionales de la educación organizada por Universidad de las Américas. Hoy, cerrando el ciclo del mes de abril, me corresponde presentar a un destacado expositor, Juan Alejandro Enríquez Peñalillo, quien es profesor de Filosofía de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales de la Universidad de Barcelona, actualmente becario ANIT del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada, fundador del colectivo Filopoiesis y profesor asociado a la Escuela de Educación de la Facultad de Educación de nuestra Universidad de la América. La exposición de hoy del expositor tiene como título El uso del blog y otras herramientas digitales para fomentar el pensamiento crítico y autónomo. Se revisarán estrategias pedagógicas para el fomento del pensamiento crítico mediante el uso de tecnologías digitales y en este caso el blog. Dejo con ustedes a Juan Alejandro. Juan, por favor, adelante. Muchas gracias, Neliot. Un gusto estar nuevamente en este ciclo de webinar para profesionales de la educación, ya en su versión 2022. Un agrado también poder contar, ¿cierto?, con la participación de quienes se han conectado y que espero podamos tener un espacio de conversación, de aprendizaje mutuo también dentro de lo que es el contexto de la exposición. Tal como tú mencionabas, además hago notar, ¿cierto?, que en este momento el foco de mi investigación en el doctorado, que de hecho estoy conectado desde Granada, así que les saludo aquí poco después de la medianoche, es el tema de las tecnologías. Cómo el uso de las tecnologías en la educación pueden de algún modo favorecer y también tener ciertas consideraciones en el mismo uso, porque lo principal sigue siendo los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje o aquello a lo cual queremos de algún modo llegar con el proceso de enseñanza. Entonces, si bien es cierto, está focalizada en la formación inicial docente, también, por supuesto, en todo lo que implica colaborar con procesos de formación de colegas que ya están insertos en el ámbito educativo. Y el día de hoy, el foco está puesto en el blog. Ahí coloqué un título, ¿cierto?, que pudiera también llamar un poquito la atención, un poquito engañoso, ya se van a dar cuenta, pero tiene un sentido, de hecho, que es el de las herramientas digitales. Porque, ¿qué otras herramientas pueden ser? Bueno, ya se van a dar cuenta. Vamos a comenzar entonces, en primer lugar, ¿cierto?, presentando un pequeño ejercicio ya clásico del uso de las tecnologías hoy en día en las aulas, como la activación de conocimiento mediante Menti. Voy a dejar en el chat, ahí igualmente quienes hacen uso de celular lo pueden hacer con el código QR, o pueden ingresar directamente el código en Menti, pero si no, les dejo enseguida el código. Lo teníamos a la mano, pero no importa. Vamos a recuperarlo. Quedó ahí la... Ahí sí está en el chat. Bien, la idea entonces es que quienes están aquí en el chat puedan, y aunque sean poquitos, no nos preocupemos porque lo importante es sacar información. Así que vamos a ver quién ha tenido alguna vez o tiene un blog para uso personal. A ver si pueden ingresar, conectarse, entrar a Menti. Bueno, y en su defecto, si evidentemente somos menos hoy día, pueden también decirlo, no hay ningún problema. ¿Han tenido alguna vez o tienes algún blog para uso personal? Confírmeme si han podido ingresar y si no, lo hacemos directamente acá en el chat del Zoom, ¿cierto? O habilitando, activando el micrófono.
Ahí hay una primera respuesta. Vamos, somos poquitos, no se compliquen. Ahí está la segunda. Sí, no. Estamos en este 50 y 50, nos vamos a quedar con el porcentaje nomás, no hay ningún problema. Y si ustedes acceden a la página siguiente del mismo Menti, se pueden dar cuenta, ¿cierto?, que está la segunda y última pregunta de si has tenido o tienes algún blog, pero con fines educativos. A ver también si se animan a contestar esta. Lo mismo, mira, sí, no. Por lo tanto, podemos decir que aquí el 50% está en condiciones de poder conversar un poco sobre la experiencia que ha tenido en el uso del blog, y el otro 50% que efectivamente no ha tenido esa experiencia, ¿ya? Así que desde ahí era simplemente para ir activando, conociendo un poco quiénes están en el aula. Les agradezco la participación, y vamos con lo que sigue de la presentación. Bien, pregunta, esta sí, a ver si se animan a liberar el micrófono o escribir en el chat. La idea es que esta sí la podamos conversar brevemente en todo caso, pero ¿puede haber acaso algún pensamiento acrítico? ¿Alguien piensa que puede haber algún pensamiento acrítico? A propósito que hoy día estamos viendo el blog y uso de herramientas digitales para fomentar el pensamiento crítico y autónomo. ¿Hay alguien en la sala que considere que puede existir un pensamiento acrítico? ¿O el ser humano solamente desarrolla pensamiento crítico? Mira, y preguntan si es que acrítico se refiere a neutral, y podría entenderse si en alguna medida como neutral, muchas veces también como un pensamiento crítico que no permite una interacción, que no activa, que se queda pasivo, ¿cierto? En el desarrollo de acciones, podrían ser más espontáneas, pero sí podría entenderse también como neutral, aun cuando con neutral también estamos hablando de una posición, ¿cierto? De una postura, de algún modo. Pero de todas maneras ahí te escuchamos. Me gustaría preguntarte si en esa lógica de si estás de acuerdo con que existe un pensamiento neutral o acrítico, ¿tienes algún ejemplo, José? ¿Aló? ¿Me escucha, profesor? Súper bien. Ya, qué bueno, gracias. Saludos a todas y a todos. Lo que pasa es que yo soy profesor de historia. Bueno, Trabajo con nada de adultos acá en Providencia. Y por lo general, eh, ya llevo bastantes años de experiencia en el asunto. Y cuando digo neutral o de repente así, demasiado generalista u objetivo, es para, de alguna forma, se nos inculca o de repente uno asume no emitir comentarios o juicios, eh, no solamente de la contingencia, sino también de ciertos procesos históricos que lleven a su vez, por ejemplo, a una, ¿cómo se puede decir? Más que un debate, a una molestia por parte del sector del alumnado, que puede sentirlo, o sus apoderados, que pueden sentirlo como una especie de intromisión o sectarismo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso muchas veces de parte mía y también de muchos colegas? De no entrar a emitir juicios tan categóricos, exacto, para dar una descripción de los hechos como bastante general, exacto. Obviamente que uno entrega
¿cómo se llama? Bibliografías, actos de ciertas posturas, pero no revelando la propia porque hoy día, por lo menos en algunos sectores, el hecho de que uno manifieste, más que una postura, mostrar una forma diferente de ver los sucesos o los hechos, es que uno pasa a ser como un inductor a los chicos a esa postura. Entonces, ha sucedido que muchas veces reciben críticas o llamados de atención o básicamente que está haciendo sectarismo político. Muy interesante lo que plantea José, porque además en los tiempos tan convulsionados como en los que está viviendo por lo menos Chile y otros tantos países, especialmente en Latinoamérica, pero en el mundo en general, lo que mencionas es fundamental. O sea, cómo llevar al aula, de algún modo, alguna postura frente al mundo que pueda tener él o la docente, cuando el ejercicio del profesorado lo permite o no, siempre ha sido como un interrogante desde que uno se está formando. Yo, bueno, profesor de filosofía, como había dicho, también fue una pregunta permanente que se nos hacía de que el profesorado puede emitir juicios, el profesorado tiene que ser neutral, el profesorado puede tener opinión, y evidentemente todo recae también en las estrategias pedagógicas que utilicemos, que es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Porque en el dar a entender, ¿cierto?, algún tipo de postura, mientras esta no sea, ¿cierto?, determinante, mientras esta no sea con la intención específica de influir, sino que presentar diversas posturas, por ejemplo, presentar la multiplicidad de posiciones posibles, también eso ayuda a que, independiente de que a lo mejor sea o no neutral en la lógica que tú nos presentas, como lo es en la historia, también favorece la escucha activa de la diversidad que existe en el aula en lo y la estudiantes, porque eso también es interesante. Así que muchas gracias. Por ahí vamos entonces de algún modo profundizando, y también con lo que nos menciona Marlene en el chat, ¿cierto? Ella nos dice que todo pensamiento tiene un nivel de criticidad en algún sentido porque lleva una carga emocional. Eso es también muy relevante de algún modo, porque lo que vamos a entender por pensamiento crítico, claramente uno lo puede experimentar, lo puede desplegar de manera permanente, pero si de algún modo lo tiene asociado también a la experiencia vital, entonces se profundiza más y entre ellos están las emociones, los valores, y eso debe ser objetivo en la presentación de los hechos, no quiere decir que se sea acrítico. Entonces también muy interesante. Por eso hacía la pregunta de si alguien pensaba que realmente se podía ser acrítico. Y eso sí, vamos a ver cómo en una línea más ligada a una articulación entre psicología y educación, por ejemplo, hay ciertos procesos del desarrollo del pensamiento que van más a acatar de algún modo acríticamente alguna indicación, instrucción, esto especialmente incluso en el mundo laboral, en donde también en el mundo social, con un medio de comunicación, pero en el mundo laboral ante alguna indicación de la jefatura, por ejemplo, y sin cuestionamiento alguno, sin procesar si aquella indicación responde al quehacer propio de uno, por ejemplo, o en el caso de los medios de comunicación, cuando se está viendo alguna noticia, justamente quedarse con esa información. El proceso de pandemia lo ha demostrado mucho más que antes, pero ya existían las fake news, por ejemplo. Dejarse llevar por una fake news implica que hay una falta de criticidad, hay falta de pensamiento crítico ahí. Por lo que nos dice Marlene en el chat, claro, probablemente no haya una falta, pero sí una falta de profundización, no una falta per se, pero una falta de profundización en esa criticidad. Ahí, bueno, saludamos a Iván también, que se ha conectado. La idea, entonces, es que desde ahí podamos ir entendiendo, cómo se va incorporando la idea de pensamiento crítico en la educación propiamente tal. Que no es lo mismo, ¿cierto?, el pensamiento crítico en otros espacios que netamente en las aulas y en los espacios específicamente escolares. También, por supuesto, del mundo de la educación superior, pero
Y ahí hay una cita de Paulo Freire en una edición del 2009 que nos da cuenta de que la educación sería, para este autor brasileño y autor específicamente de una idea de pedagogía crítica, la educación es el mediatizador de sujetos cognoscentes, en este caso, bueno, educador, ¿cierto? Por un lado y educando por otro. La educación problematizadora antepone, desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción de educador-educando. Acá lo que quiero decir muy brevemente es que de algún modo existe todavía una contradicción de educador-educando en el sentido de que pareciera que hay roles verticales muy separados, muy alejados, y todavía se siguen ciertas estrategias más tradicionales de transmisión del conocimiento meramente. Cuando en el aula se transmite conocimiento sin la posibilidad de escuchar a la contraparte, en este caso a lo y la estudiante, entonces se genera esta contradicción. Porque ya en el entendido de una educación que fomenta el pensamiento crítico, se espera cierta horizontalidad. A eso me refiero, ¿cierto?, con esta cita. Y aquí alguna idea que no la voy a leer, ustedes ya la pueden revisar ahí, pero en tanto el pensamiento crítico, propiamente tal, entre una cantidad múltiple de definiciones, podemos quedarnos con esta capacidad que tenemos de constituir una fuerza liberadora en la educación, ¿cierto? De algún modo favorecer un juicio autorregulado, que favorezca la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia. Entonces hay ciertas habilidades ahí que se espera también promover con el pensamiento crítico y no solo pensar críticamente, como si eso fuese, ¿cierto?, posible sin todo lo otro. La idea es que también dentro de la objetividad del pensamiento crítico se considere la carga de la vida, ¿cierto?, individual, esa historia, esa mochila que le llamamos muchas veces los profes, de las emociones, de los valores, de la familia, de todo lo que es el espacio más cercano, pero también favoreciendo la posibilidad de el desarrollo de habilidades como el análisis, la capacidad de evaluar, de autorregularse. En el campo de la filosofía que vengo yo, lo podríamos decir que, y también lo puse en el título de hoy, que en el desarrollo de la autonomía, ¿cierto? Y no solo hacer porque otros y otras nos dicen qué debemos hacer. Siguiendo esa línea, entonces, nos hacemos la pregunta. ¿Y qué estrategias educativas existen para desarrollar el pensamiento crítico? Yo sé, y voy a partir por el final, yo sé que ustedes, de seguro, conocen, así que, por favor, también pueden ir diciéndolo, si quieren, en cualquier momento, activen el micrófono nomás y hacen comentarios o preguntas. La idea es que, aprovechando que también en la sala estamos menos personas, podamos tener ahí un diálogo sin ninguna dificultad, no ningún problema de la interrupción. Pero ustedes claramente han desarrollado, probablemente conocen otras estrategias. Aquí hay algunas que en principio no se nos presentan cuando nos están formando en ella o cuando uno busca formación autónoma en este tipo de estrategia. No necesariamente aparece el pensamiento crítico, pero la verdad es que sí, sí lo es, ¿cierto? Sí buscan en la medida que uno también lo intencione. Entonces ahí está el rol clave que tiene el profesor y la profesora. La clase invertida, por ejemplo, busca el desarrollo también de la capacidad de la autonomía. Y desde ahí el pensamiento crítico, porque si uno presenta todos los contenidos de la manera tradicional, esperando que él o la estudiante lo reciban sin mayor cierto desarrollo, entonces evidentemente se nos complica un poco más el tema. Pero si nosotros les damos tareas previas, pero no esas tareas de tarea para la casa, la clásica que nos daban a nosotros cuando nos formamos, sino que esas tareas con sentido, con un objetivo claro, que permita que se sientan que están siendo relevantes en el desarrollo de su propio aprendizaje, para luego, ¿cierto? En esta lógica de la clase invertida, para luego entrar uno como docente a mediar, a facilitar y a guiar aquellos aprendizajes generados. Entonces la clase invertida sí puede ser perfectamente una estrategia educativa que favorecería el pensamiento crítico. Lo mismo con la gamificación, que la gamificación en el contexto de la pandemia y de esta virtualización, ¿cierto?, tan demandante, se asoció mucho no solo a la idea del juego, sino que del videojuego propiamente tal. Y también hay ciertas posturas culturales, sociales, sentido común,
que muchas veces hace entender en el cuerpo docente que ese tipo de juego o los videojuegos específicamente no son necesariamente herramientas educativas. Y créanme ustedes, y probablemente a lo mejor también lo pueden pensar, son una herramienta muy potente cuando se favorecen ciertos contextos, ciertos desarrollos de escenarios de enseñanza y aprendizaje intencionados a través del juego. Y la gamificación entonces puede ser tan simple como encontrarse en una actividad que permite premiar, reconocimiento, una evaluación formativa, ¿cierto?, directa e inmediata, pero más allá de las medallas, dependiendo de la edad con quien se ocupe, también es favorecer esa capacidad de creatividad, de crear, y eso también está asociado al pensamiento crítico. Bueno, el aprendizaje, el pensamiento asociado al diseño, también el design thinking, y todos estos ABP, conocidos como aprendizaje basado en proyecto, en problema, en pensamiento, metodologías activas, buscan también colocar al centro. Pero saben que al fin y al cabo hay una en la que no nos podemos equivocar y que no puede faltar nunca, a mi juicio, que es una estrategia tan simple como la de preguntar. Si nosotros preguntáramos más y respondiéramos menos, claramente podríamos ir favoreciendo de algún modo este giro que se necesita en la educación para transformar al y la estudiante en un actor central. Entonces, preguntar, estar en permanente diálogo y conversación con este grupo de estudiantes. Bien, la idea es poder llegar entonces ahora a una presentación un poquito más asociada como a taller, que era la idea de este ciclo también, y he decidido optar por el blog como una de esas herramientas digitales que me parece que ha estado un poco olvidada o ha quedado un poquito relegada a propósito de un sinfín de aplicaciones, de software, de programas, de plataformas que se han ido creando, ¿cierto? Entonces, y bueno, tal como dice Marlene antes de entrar al blog, en el chat ahí nos dice que otras estrategias son analizar contenido, de texto, imágenes, videos. Todo está en cómo se formulan las preguntas, justamente. Y si el foco está en la pregunta, entonces toda estrategia pedagógica de algún modo pudiera llegar a favorecer. Así que muy bien, Marlene, gracias por tu comentario, ¿cierto? Los clásicos articulaciones entre cine y educación, por ejemplo, música, también es muy potente. Pero bueno, siendo poquito igual, pero quedémonos con el porcentaje, para no decir cifras, el 50% dijo que había tenido o tiene algún tipo de blog, ya sea para uso personal o para uso educativo, y el 50% dijo que no, el otro 50%. El blog se acuñó en 1997. O sea, estamos hablando de que hace 25 años el blog existe como herramienta y de algún modo no me extrañaría, ¿cierto? Aun cuando a lo mejor la literatura no lo dice con tanta eficiencia o con tanta claridad, porque sería muy difícil, pero me imagino que ese mismo año o el año siguiente ya se está utilizando para la educación, sin lugar a dudas. Basta con que una persona lo haya utilizado en su aula de clases con algún fin educativo y ya se transforma en un edublog, en un blog educativo, a propósito de que el término del cual proviene, como diario, bitácora, ¿cierto? Como esos antiguos cuadernos de los barcos, de algún modo también ha estado como estrategia pedagógica hace muchos años. Entonces, el poder dejar un registro, con la diferencia que acá se usa Internet y el registro público. Y en ese registro público lo que se busca es la interacción. Logrando interacción, también se logra participación. Y si está bien intencionado el uso del blog, entonces la participación termina transformándose, esperamos, todo y todas, en aprendizaje significativo. Así que ahí está el blog, se acuña en 1997 como término, y se ha utilizado en la educación ya en estos más de 20 años que tiene. Y aquí era la trampita que les decía que tiene el título, porque ¿y qué otras herramientas digitales que favorecen el pensamiento crítico? Bueno, simplemente todas. Tal como decía Marlene también, está todo en cómo se formula la pregunta y la clave somos nosotros y nosotras como docentes. ¿Por qué? Porque todas las herramientas digitales que van desde, por mencionar, ¿cierto?, algunas para generar quiz, para generar presentaciones, para generar incluso hasta encuestas,
podrían estar intencionadas hacia el pensamiento crítico en función del contenido que despleguemos ahí, o el tipo de información que le requiramos al estudiante. Los foros, por ejemplo, en las aulas virtuales. Entonces, herramientas digitales, hoy día podríamos hablar, ¿cierto?, durante más de una hora solamente de eso, pero la idea era quedarnos con el blog, ¿ya? Así que la invitación es a que revisen todas esas aplicaciones, plataformas o software educativos que conocen, que utilizan o que no conocen y lo pueden buscar, y busquen, ¿cierto? ¿Cómo entonces desde ahí, teniendo la pregunta como clave, pueden desplegar y favorecer el pensamiento crítico? Porque claramente hay un proceso creativo también en él y la docente hoy en día que es relevante. Debemos terminar por crear material, ¿cierto? Eso hasta nos dicen estos marcos de competencias digitales que se han hecho tan, ¿cierto?, más aplicados a nivel internacional. Y la idea entonces es pasar de una manera mucho más práctica a comprender qué es lo que hace del blog aquello que nos permite de algún modo favorecer el pensamiento crítico. Entonces, esto lo vamos a hacer de manera muy práctica y taller, como les decía, así que voy a dejar de presentar por ahora y les voy a pedir, si es que pueden de algún modo ahora, entonces, primero si tienen alguna pregunta, pero si no, ingresar a lo que va a ser esta plataforma gratuita que he elegido para el día de hoy, por lo mismo, porque es universal, gratuita, tiene la mayoría de cierto uso todavía el correo Gmail, y es el Blogger, que es de Google. ¿Han entrado alguna vez a Blogger? No sé si alguno de ustedes o fue el profesor Neliot, que puso que sí tenía blog. Marlin, José. No tengo blog, profesor. Sí he leído, exacto, por lo general, de música, de historia, exacto. Hay mucha gente que trabaja con los blogs. Mi interés básicamente porque yo trabajo con educación de adultos. Entonces trabajo con Bien. jóvenes y con adultos. Entonces una herramienta transversal que me sería bien útil, por eso para aprender bien cómo manejarlo, sería el blog. Exacto, porque hay Excelente. algunos chicos que obviamente tiene que ser algo más inmediato, el video o el audio, pero para una persona adulta, por lo general, primero lee, después la asocia a la imagen, exacto, y ahí tiene una mejor comprensión de ciertos fenómenos. Así que por ese lado, no lo he creado, exacto, porque sé también que necesita cierta constancia en el tiempo, exacto, porque así como se crean, también si uno no lo alimenta se puede, no sé si borrar o de repente descontextualizar. Te entiendo perfecto, perfecto, sí. Bueno, Marlene también hay preguntado, o sea, dice que logró crear uno, pero tengo mucho tiempo sin uso, así que estoy en cero. Bueno, eso va a ser entretenido porque vamos a poder entonces ahora aplicarlo. La idea era muy concretamente y poder hacer preguntas, comentar y ir desplegando un poquito estas habilidades, porque la idea es poder llevarlo a la práctica. Ya teorizar mucho, les voy a dejar material. Tengo para cada lámina que presenté, ¿cierto? Ahí hay cita y cosas, entonces está todo eso archivado. Se lo voy a dejar ya después al finalizar en el chat. Toda esa esos artículos son principalmente artículos que han sido publicados en torno a estos temas. E incluso hasta una tesis, hay una tesis de máster en torno al uso del blog. Bien, el Blogger, como cualquier otro, hay distintas aplicaciones como Wix, como WordPress, que son como las más populares. El Blogger tiene esa característica de que es gratuito, de que está al alcance de una cantidad importante de personas hoy en día, como son las que tienen o usan un correo electrónico, ¿cierto?, con el servidor de Google, con Gmail, y por lo tanto tenemos un acceso mucho más expedito desde ahí. Y el concepto de blog que ya veíamos como bitácora, como decía Marlene, uno lo puede crear, o como decía José, crearlo y a lo mejor no tenerlo tan actualizado. Pero acá es importante lo siguiente: el uso del blog, en tanto bitácora, tiene de algún modo también un rol de difusión, pero uno decide finalmente cuál es el uso de esa difusión. Entonces, no nos compliquemos, no creamos de que lo estamos haciendo mal si creamos uno y no escribimos una entrada en el blog una vez al día. Si uno lo que quiere es tener miles de seguidores, sí,
tiene que ser más metódico, tiene que ser más sistemático y tiene que generar una entrada, ¿cierto? Al menos una vez a la semana, pero durante toda esa semana difundir esa entrada, ¿cierto? Porque hay quienes han dedicado en algún momento a escribir una entrada al día. Y bueno, dependiendo de su nivel de tiempo disponible o de capacidad de difusión, les ha ido muy bien. No hay problema, Gonzalo, por la hora. Bienvenido. Pero la idea es que uno pueda tener cierta sistematicidad en función del uso que uno le da. Por ejemplo, yo tengo un blog, ahí en Blogger, que está perfilado más en la idea de un perfil profesional, es decir, como un currículum. Entonces tengo información que no la actualizo, salvo que tenga algo nuevo. O sea, alguna investigación, la coloco, alguna publicación, la coloco, algún cambio en el currículum, lo agrego, pero también evidentemente hay alguna sección de entradas que tiene que ver con columna de opinión o comentarios que puedo difundir. Y eso sí trato de hacer una vez al mes, algo bastante sencillo. Pero si el uso es educativo específico en el aula, entonces ustedes le pueden dar la activación, dejarlo visible, mientras dure lo que dure la actividad. Y en eso no tienen por qué complicarse. O sea, no creamos de que el blogger o cualquier blog es para quedarnos de por vida con él. Si quieren hacerlo, si les anima y les gustó, háganlo. Y sin duda que van a encontrar ahí un espacio importante para poder expresar las ideas que muchas veces uno tiene y que nadie las escucha. Pero si es para una actividad específica, una unidad, un resultado en particular, entonces puede hacerse y puede durar lo que tuvo que durar. Yo tuve un blog activo, pero activo, digamos, que estaba ahí dentro de mi arsenal de blog desde el 2008, pero invisible porque no lo ocupaba, dado que fue para una actividad puntual que desarrollé con estudiantes de tercero medio en clase de filosofía en un colegio de la Florida. Y lo utilizamos, lo ocupamos, y pasaron a cuarto medio y lo dejé cierto inactivo porque, bueno, contenía objetivos puntuales. Y eso está bien, uno puede acotarlo a eso, ¿ya? Entonces, desde ya les invito a que puedan ingresar a blogger.com, dejándolo ahí en el chat, para que se animen a al menos experimentar, a ver cómo se siente. Y vayan diciéndolo sin ningún problema, ¿cierto? Sobre cómo está. Voy a compartir pantalla para que vean, ¿cierto? También cómo lo puedo hacer yo paso a paso. Y para eso, vamos a compartir pantalla enseguida. A mí al menos, como les decía, yo estoy, ¿cierto?, acá en España, entonces pueden haber algunas diferencias en el formato, pero los botones van a ser los mismos, ¿ya? Si uno llega a Blogger y teniendo en el explorador de Internet completamente cerrado cualquier tipo de cuenta de Gmail, va a aparecer esto. Si ustedes tienen abierta su cuenta de Gmail, probablemente les va a aparecer ya un espacio que el Google lo entrega automáticamente a todos quienes usamos Google. Pero si fuera desde cero, que no tengan abierto su correo, que no tengan nada, ¿cierto?, asociado a email, ustedes pueden crear el blog desde cero, apretando en crear blog, crear tu blog, y luego se van a seleccionar su cuenta si es que la tuvieran y si no la ingresan, ¿cierto? En este caso yo ya la tengo, pero voy a colocar la contraseña. Y automáticamente Blogger los envía a su carpeta. Aquí se encuentran con algo que ya está activo, ¿cierto? Y que en la página de las estadísticas, porque yo ya tengo, como les decía, desde el año pasado creé otro blog, que es este, pero más con un perfil ya asociado a investigación y al tema profesional. Entonces, si aquí ustedes ven el blog, así quedó. Yo coloco quién soy, pueden visitar, ¿cierto?, cuáles son mis experiencias profesionales, mi experiencia de investigación, libros, artículos, las columnas, los escritos que yo hago, pero la idea es que ustedes hagamos cuenta que esto está en blanco, entonces ustedes tienen que crear un blog. Y vamos a colocar acá como crear nuevo blog. Al crear nuevo blog, si me están siguiendo me van avisando, si tienen alguna dificultad también, ¿ya? Vamos a colocar, por ejemplo, el blog y
blog y pensamiento crítico en educación. A propósito de lo que estamos haciendo. Ese va a ser el título del blog que estoy creando yo por lo menos ahora. Entonces, es algo tan intuitivo como que también nos preguntan, bueno, parece que su título es muy largo, entonces, ¿cómo le colocaría a la dirección web para que después sea aún más fácil de memorizar? ¿Cierto? Entonces, coloquemos simplemente pensamiento crítico. Y automáticamente, como es gratis, es .blogspot.com. Y aquí viene la posibilidad de retroalimentación que nos da cierto todo sistema informático y es, lo sentimos, esta dirección de blog no está disponible. Entonces le vamos a colocar pensamiento crítico, webinar, UDLA. Esta dirección claramente está disponible, era muy difícil que alguien la tuviera, le colocamos entonces guardar. Y tenemos un listado de herramientas acá al costado izquierdo, todos muy intuitivos, ¿cierto? Como el blog es una bitácora, hagan cuenta que las entradas son las hojas de este cuaderno de bitácora. Entonces, cada hoja es una entrada. Y lo que uno hace en una entrada es identificar temas distintos. Entonces, uno puede crear entradas que vayan de la mano con el tema de la clase que uno tiene con su estudiante. De cualquier edad, en la medida de que evidentemente esa edad sea propicia como para tener una cuenta Gmail y poder ingresar, ¿cierto? Pero antes de entrar a crear estas hojas, ¿cierto? Estas entradas propiamente tal, uno tiene que seleccionar cuál es el tema que mejor le conviene. Y Blogger te da la opción de un conjunto de temas con distinta personalización de los colores, y el nivel básico bastaría con seguir esto, ¿cierto? Ya cuando uno profundiza un poco más, se profundiza un poquito más, pueden ir cambiando colores, ajustándolo al ritmo cada uno. Entonces, se dan cuenta que ustedes pueden hacer bloques de lo que quieran, ya están predeterminados, fotografía, comida, viajes. Yo lo que recomiendo para efectos netamente de educación en principio, para partir una primera experiencia, es justamente comenzar con cualquiera de estos que están al inicio, donde hay una información del profesor, colocan la foto, colocan cierto, la clase en la que están, o está Soho, que también de algún modo permite interactuar bastante bien. Pero esta que está centrada en entrar. Entonces voy a colocar la primera, y tenemos ya una primera opción. No la vamos a personalizar por ahora, le vamos a colocar aplicar. Y aunque ustedes no lo crean, al colocar aplicar, apareció acá un mensajito y ya está listo. Ya tenemos un blog. Que no lo tengamos público todavía quizás, es otra opción. Pero ya está creado, así de simple. Y digo, y bueno, ¿y cómo lo veo? ¿Cómo sé lo que tengo? Para eso están estas otras herramientas, ¿ya? Y la idea es poder irse a diseño. ¿Por qué? Porque diseño puede parecer un poco complejo al inicio, pero es la información inicial que recibe quien entra al blog que acaban de crear, ¿ya? Estoy viendo que en el chat llegó un mensaje, a ver, vamos a... Marlene pregunta, tengo una actividad en línea que es la presentación en forma de póster de un proyecto de investigación. Son 5 grupos y podría usar el Blogger para la exposición. Tengo pensado, pero por supuesto que sí, Marlene, esa es una muy buena opción. Y también a propósito de lo que decía José con el tema de que hoy en día se ocupan mucho los videos, tengan muy claro que el Blogger, esa es una de las ventajas que tiene justamente para el uso educativo. Y es que se le pueden agregar la cantidad de imágenes que creamos pertinentes, conectar videos de YouTube, que aparezcan ahí directamente. Entonces, evitamos enviar a los estudiantes a distintos lugares. Todo lo podemos concentrar en el blog y además lograr lo que dice Marlene al final de su pregunta. Esto de pensar la visita de expertos, bueno, pueden ser expertos o pueden ser entre pares, los compañeros, compañeras, uno como profe, que es comentar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las entradas. Las entradas son información que uno coloca y que tiene la opción siempre de que alguien la comente.
¿ya? Y así uno va entregando. Entonces es como una suerte de foro, pero que visualmente obviamente está mejor pensado para una participación más activa y todo. Así que muy buena acotación, Marlin, puede ser perfectamente un póster de proyecto de investigación. Bien, ustedes entonces en esta sección de diseño pueden ir jugando, pueden ir viendo qué es lo mejor para ustedes, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no, pueden agregar o quitar esta cajita que se llaman gadgets, ¿cierto? Los gadgets es aquello que queremos que se vea al inicio. Entonces yo le coloco acerca de mí y hagamos cuenta que le voy a seguir colocando acerca de mí como subtítulo, que muestra información sobre mí, y que muestre ese widget, entonces lo mantengo. Le coloco guardar y ya lo vamos a, ¿cierto?, editar en su momento. Acá, por otro lado, por ejemplo, archivos del blog, bueno, algo esencial porque nos va a permitir decir cuál es la organización que le vamos a dar. Este archivo, entonces, configurar todo lo que es el archivo, es cómo van a mostrar las distintas entradas que ustedes van a crear. Y eso es relevante porque evidentemente es la organización que les interesa. Por ejemplo, si va a ser en función de una jerarquía, si va a ser de una lista simple o de un menú desplegable desde el cual puedan ir ingresando a distintos lugares. ¿Cuál va a ser la frecuencia del archivo? Si va a agrupar todas las entradas que ustedes hagan en un mes, o las va a dividir por semana o por día. Si ustedes van a hacer una actividad acotada, probablemente el diario, la actividad diaria puede ser interesante, o la semanal. Si van a hacer algo ya de mucho más largo aliento, con la mensual está muy bien, porque van a tener muchas entradas. Y ahí ustedes dicen incluso el formato de la fecha. Entonces vamos a dejar en términos como para una clase algo semanal y le vamos a colocar guardar. Y así es como se va a visualizar, ¿ya? Esa es una de las primeras configuraciones. Ya lo demás va a ser más bien donde quieren que aparezca, ¿cierto? La búsqueda, cómo encontrar algo dentro del blog de ustedes. La lupita típica, ustedes la colocan acá, está arriba, search está en la parte superior, eso es lo que nos dice. El encabezado, bueno, es el título, propiamente tal, blog y pensamiento crítico que ya habíamos dado. Y en la lista de páginas, bueno, son las páginas que vamos a ir creando también. Y las entradas van a quedar así agrupadas como primero se van a mostrar las entradas destacadas y luego todas las entradas del blog propiamente tal con un botón que nos permita llegar a eso. Eso yo les digo, en principio no la modifiquen. Ya modificando lo anterior estamos listos para empezar. Yo no sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario, pregunta. Muy bien. ¿Qué es lo que uno agrega primero, cierto? Uno agrega información que sea más estática, que uno quiera que el estudiante vea antes de incluso tener que participar con ella. Entonces, nuevamente dejamos para el final las entradas y nos vamos a las páginas. Y las páginas, que evidentemente aquí no hay ninguna, se cambió el botón acá arriba y ahora dice crear página, acá en la zona izquierda donde está la manito del mouse. Entonces, ustedes crean una página. ¿Por qué? Porque es donde quieren colocar un poco más de información. Puede ser, por ejemplo, información específica del curso, de la asignatura, de la unidad. Pueden a lo mejor ahí replicar, pueden colocar instrucciones. Y tienen acá un formato que es un procesador de texto sencillo, simple y muy fácil de manejar. Y acá los blogs tienen esa ventaja que cuando fueron creados, como se pensaba en la idea de una bitácora, tampoco es que tienen que ser espectacularmente diseñados, así en términos de diseño gráfico, entonces lo importante es el contenido. Lo importante es que haya texto, y ahí ustedes a lo más van a poder ver si lo van a alinear a la izquierda, centrar, derecha, lo van a justificar, van a colocar las letras con cierto formato, negrita, el tipo de letra, ¿cierto? Con el tamaño asociado especialmente, y las fuentes que vienen predeterminadas acá. Y acá era lo que decía José. En la lógica de interactuar, de volver cierto multimodal, nuestro blog nos da la opción de editar insertando vínculos para que se dirijan a otra página web, o insertar imágenes, o insertar videos, ¿ya? Siempre
consideremos especialmente el tema de los derechos de autor, y para eso hay ciertas búsquedas de imágenes que nos permiten llegar a imágenes que podemos utilizar y que no estamos pasando a llevar ningún tipo de derecho de autor en ese sentido. Entonces acá podemos escribir y colocamos, no sé, por ejemplo, contenido, fecha, instrucciones, y de algún modo vamos completando nuestra página que va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a cambiar. Eso es lo que necesitamos que sepan. Y si hay un video de introducción, es tan simple como insertar video. Yo lo que recomiendo es ojalá tenerlo en YouTube. Siempre es mucho más rápido porque si no enlentece el uso de la página. En cambio en YouTube ya está todo hecho para que sea fácil. Una selecciona en YouTube y agrega. Aquí, bueno, son la cantidad de videos que están asociados a mi cuenta de YouTube, y pueden ir colocando, no sé, por ejemplo, aquí voy a colocar la ponencia que tengo de mi actual investigación. Y ahí queda. Y ustedes simplemente van determinando el tamaño, el lugar, cómo ahí está centrado, lo pueden colocar a la izquierda, lo pueden colocar, aquí no son otras, pero alineado a la derecha, lo pueden, si está a la izquierda, pueden aumentar la sangría, como cualquier texto, ¿cierto? Volver a reducirla. En fin, la idea es que ustedes puedan jugar con lo que más les interese, para que, si ahí ustedes se dan cuenta que está quedando muy grande porque se duplica, ocupan los márgenes, y ya tienen inmediatamente un espacio en donde colocar un contenido, fecha, instrucciones, una página fija de bienvenida. Y si quieren confirmar, se van a la vista previa, arriba a la derecha, y aquí ya tenemos la vista previa de nuestro blog. Por lo menos de esta página en la cual también estábamos insertos. Ya da la opción de escribir comentarios, ¿cierto? Y ahí no podemos interactuar ahora, pero es donde uno deja lo que necesita que aparezca. Bien, eso es muy simple, como les digo, el tema de la página. Entonces aquí le voy a colocar bienvenida e introducción como título. Y aquí tenemos la opción, ¿cierto?, de publicar directamente para que ya quede visible, o simplemente, bueno, de mantenerlo guardado, mantener vista previa, y ya queda como borrador. Entonces, si ustedes completan primero, en vez de publicar, le colocan simplemente hacia atrás, y pueden crear aquí todas las páginas que crean necesarias. ¿Alguna vez ustedes escucharon las WebQuest? Estamos hablando de hace más de 15 años. La WebQuest fue una de las primeras herramientas tecnológicas que se utilizaron siguiendo la lógica de los blogs, pero que se podían hacer en el aula con un PowerPoint simplemente. Y ahí Marlene dice que sí. ¿Nos puedes comentar si tuviste alguna experiencia con ella? A ver si puedes habilitar el micrófono o no, o solo puedes por chat. Bueno, pareciera que no puede habilitar el micrófono, vamos a seguir atentos al chat. Pero claro, las WebQuest eran herramientas en donde uno de algún modo gamificaba, dando instrucciones, que en el PowerPoint era cada instrucción en diapositivas distintas. Ahí cuando dice la maestría en proceso de aprendizaje, perfecto. Y permitían eso, permitían interactuar, colocar como una especie de trayectoria, de búsqueda del tesoro, cuando eran con niños o niñas, se daban indicaciones, instrucciones, tenía toda una estructura. Acá puede ser perfectamente igual. Uno puede dejar este blog pensado solamente en el uso para un curso en particular, una actividad en particular, y dejar toda la información necesaria. Cosa que cualquier estudiante que entre no tenga que escribir un mail diciendo, profesor, ¿qué fue lo que hizo? O si es híbrido y están en clases presenciales, profe, ¿qué significa esto? Sino que pensar que quien está ahí tiene que entenderlo por sí mismo. Esa es una lógica también de que permite la autonomía, que uno pueda después retroalimentar, pero la idea es que las actividades las pueden hacer sin mayor inquietud o preguntas, salvo las mínimas. Bueno, y va generando páginas con todas las indicaciones que uno crea necesarias. Y luego, bueno, nos vamos a donde queremos entrar también como
más particularmente, que es lo mismo que la página, es la misma lógica que la página, solo que se nos va a mostrar, ¿cierto?, en un formato distinto, porque la entrada es como el corazón del blog. Entonces van a aparecer las entradas destacadas, que son las que tienen mayor visualización, las que tienen mayor interacción, cuando los estudiantes participan más, o si uno sabe personalizar mejor, con más experiencia el blogger, uno dice cuáles son las entradas que quiere que aparezcan primero, cuáles son las que vienen después. Pero en principio es exactamente lo mismo que lo anterior, solo que las entradas están pensadas para dinamizar el diálogo. Las páginas están pensadas para mostrar información estática que no amerita o no necesita incluso comentarios. Salvo que alguien pregunte y diga, profe, ¿qué dijo acá o qué significa esto? Pero la idea de la entrada es que uno ya les pueda decir indicaciones, temas, análisis de películas, por ejemplo, ya aquí puede estar la película, si que uno la encuentra liberada, obviamente, los derechos de difusión. Lo mismo con canciones, música. Y uno lo puede colocar acá y darle en las instrucciones que están en la página anterior al estudiantado la idea de comente en la entrada X. La idea es que pueda generar un comentario con tantas líneas o con tantas palabras, respondiendo a la siguiente pregunta. Y entonces aquello que va a estar acá, el grupo de estudiantes lo tiene que comentar. Y esa va a ser su participación. Entonces, para el pensamiento crítico, que es lo que está de fondo, lo importante, evidentemente, no es si usamos Blogger, Wix o cualquier otra herramienta. Lo importante es que aquello que podemos hacer en una sala de clase de manera física presencial, para desarrollar el pensamiento crítico con el uso de cuadernos y lápices, lo traspasemos acá. Con un sentido justamente problematizador, que permita la opinión personal, la diversidad de voces con respeto y que tiene ciertas reglas claras, obviamente, que uno también puede colocar en la primera página de introducción. Que comenten ciertos comentarios, por ejemplo, si ellos pueden crear, si se les habilita para crear contenido, entonces ya empezamos a pedir que lo hagan de tal forma, con una imagen y un texto de 2 párrafos, se les da todas las rúbricas, las pautas, como cualquier otro tipo de actividad y evaluación. Que comenten, siempre es importante para el desarrollo del pensamiento crítico, evidentemente, generar diálogos respetuosos, pero que fomenten la conversación. Entonces, se les pide, estudiante, usted para pasar esta evaluación necesita comentar a 3 de sus compañeros o compañeras en las respectivas entradas o comentarios que estos mismos compañeros hacen o desarrollan. ¿Ya? Entonces, acá también eso ustedes lo pueden colocan aquí actividad 1, por ejemplo, y inmediatamente van a dejar ciertas imágenes en donde también pueden subirlas desde la computadora. En este caso, los pósters que decía Marlene, como va a estar hecho para ellos, colocan los pósters aquí, desde la computadora, cuando están comentando, cuando están respondiendo, o ustedes mismos se las piden que se las envíen antes, o que están en Blogger, que son como un pequeño banco de imágenes, y ahí ustedes tienen fotos de los álbumes que tienen asociados acá, que son las que uno tiene, en este caso son las mías, y si simplemente no hay ninguna que a ustedes la tengan a la mano, por ejemplo aquí está la URL de la imagen, la dirección específica de una imagen que encontraron, pueden irse nuevamente a Blogger, pero colocar archivos de álbumes de Google. Y ahí también ya crearon ustedes previamente una carga importante de información, de archivos, que es la ventaja de tener todo en uno. Todo lo que está en su cuenta Gmail puede utilizarse gratuitamente y en este caso las coloca, ¿cierto? Insisto que lo mejor es poder descargar en el caso de las imágenes a diferencia de los videos, porque no ocupan tanto espacio. Y para hacerlo es muy simple como colocar en Google, ¿cierto? Aquí como estoy iniciando la sesión me está pidiendo aceptar todo. Uno cuando tiene las cookies aquí puede asegurarse que está todo desactivado, le coloca confirmar. Y busca una imagen, por ejemplo, pensamiento crítico, que es de lo que estamos hablando. Se va a imágenes
y ya tiene todo un banco de imágenes que no necesariamente está liberado. Ustedes saben de que hay una herramienta que permite saber cuáles son las imágenes liberadas y gratuitas, que no infringen ningún derecho de autor. ¿Sabían que hay esa posibilidad aquí en Google? Porque uno coloca la primera que ve y no necesariamente uno está autorizado a usarla, ¿ya? Porque hay algunas que son de pago y todo. Ahí Marlene dice, el Blogger se puede compartir para construirse colaborativamente. Bueno, la forma más sencilla para que también no confundir al estudiante muchas veces es justamente permitir la posibilidad de los comentarios. Pero sí, también uno puede de algún modo generar algún blog que comparta para construirlo colaborativamente. Ya lo voy a indicar. En los archivos PNG, dice Marlene, bueno, no necesariamente, los archivos PNG son un tipo de imagen. José está preguntando, claro, es un tipo de imagen como JPG. Pero aquí en Google, tal cual, yo le coloqué imágenes y ahí donde dice herramientas. Se van a herramientas y aquí abajito aparece que ustedes pueden incluso seleccionar si quieren imágenes grandes, pequeñas, medianas, bueno, asociadas a color, si son transparentes o no, pero lo importante es esto, derechos de uso. Y uno coloca licencias Creative Commons, que es un tipo de licencia que favorece y facilita imágenes, un banco de imágenes, llegar y disponer. No son muchas, y a veces son simplemente fotos que dejó la gente en la web y no le puso que tenía un derecho de autor restringido. Pero bueno, oficialmente se pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen desde imágenes de portadas de libros, todo lo que la gente va colocando, y en este caso, bueno, para utilizar algunas simplemente coloquemos esta. Entonces, vamos a lo que está dándonos esta imagen, ¿cierto? Es copiar la dirección de enlace. Copiamos dirección de enlace y nos vamos a imagen por URL. Y bueno, esto puede suceder porque hay algunas que simplemente están bloqueadas y ya tiene que hacer la clásica descarga de colocar, guardar imagen como, y la guarda uno en su computador, ¿cierto? Y claro, esta está bloqueada, tiene un formato web. Vamos a ver por qué está bloqueada. Justamente porque está puesta a lo mejor sin una aclaración del derecho que tiene, pero al ingresar está bloqueada propiamente tal. No importa, vamos a buscar enseguida ahora. A ver si tenemos más suerte. Tampoco. El pensamiento crítico parece que no hay mucho, le vamos a colocar o biblioteca, más fácil buscar, biblioteca. Colocamos de nuevo herramienta, colocamos derecho de uso, licencias Creative Commons, y ya aparecen distintos tipos de imágenes. Por ejemplo, esta, Pixabay, si uno la abre, tiene la opción de colocar acá descarga gratuita. Si uno le coloca guardar imagen como, ya está ahí como el formato que necesitamos. Y ahora sí la podemos subir desde la computadora. Bueno, este es un ejercicio que al principio puede ser un poco más lento, pero ya uno le va tomando el ritmo y tiene que ver con poder utilizar imágenes que respetan el derecho de autor correspondiente, ¿ya? Y ahí está entonces la imagen, ya vimos cómo colocar video, cómo colocar texto, y esta va a ser entonces la primera entrada que ya se guardó, automáticamente se va guardando, y luego una de las últimas acciones para habilitar bien esto, el tema de uno va administrando aquí los comentarios, que en este caso no han llegado, ¿cierto? Evidentemente, y va viendo también qué tipo de blog es el que uno está creando. Si tiene contenido para adulto o no,
por ejemplo, la dirección, todos estos permisos que uno tiene. Y aquí, por ejemplo, es lo que decía la colega, ¿cierto? De si uno puede hacer un blog donde otros puedan interactuar. Y aquí uno les da entonces los permisos. Ahí decía cuáles están. Y aquí ustedes colocan los correos electrónicos, ¿cierto? De quien corresponda. Y se lo envían a los estudiantes para que puedan entonces darles con ciertas atribuciones. Evidentemente no le den el rol de administración total para que no lo vayan a borrar, ¿cierto? Pero sí pueden colocar ahí ese rol. Por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes que pueda colocar su correo Gmail en el chat y hacemos la prueba enseguida, simplemente para que vean cómo uno lo administra en la configuración. Cualquiera que pueda dejar ahí su correo, porque no puedo colocar el mío, y el único Gmail que uso. Además que ya nos quedan los últimos 15 minutitos. Ahí ya está enviada, ¿cierto? La invitación. Y una vez que la acepten, va a salir acá. A ver si puedes abrir el correo, José. Siempre la idea es colocar Gmail, pero vamos a hacer el ejercicio con este correo también, porque tienes que entrar a tu correo y aceptar la invitación. Mientras voy a colocar ver el blog. Entonces lo que tenemos, ¿cierto? Es un título que no aparece absolutamente nada porque no hemos publicado nuestro blog. Entonces le vamos a colocar, ya que estamos, ¿cierto? Jugando un poquito, vamos a colocarle confirmar, vamos a colocar confirmar, y ya ahora podemos entonces tener una visualización del blog. Y así ya se ve como entrada destacada, que era la configuración que habíamos dejado. Aparece esta primera entrada también de lo que estábamos mirando. Y ahí aparece el registro, en este caso, de una de las entradas. Bien, ¿pudiste, José? No te escuchamos, estás silenciado. Sí, sí, lo estoy haciendo ahora, profe, es que esta cosa está medio lenta. Ah, vale, vale. Pero bueno, si no, por el tiempo que nos queda también, lo importante es que yo después aquí te puedo eliminar, no hay problema, para que no te compliques pensando en cómo. Este blog ya lo vamos a después buscar. Asumiendo que hayas aceptado, va a salir acá el listado y aquí va a aparecer, ¿cierto? Aquí va a aparecer el conjunto de estudiantes que aceptaron la invitación a lo que decía Marlene y les dan, ¿cierto?, el rol correspondiente. Y aquí el acceso de lectura, si ustedes quieren que el blog no quede disponible para todo el mundo, sino que solo para a quienes invitaron como autores, que son el grupo de estudiantes, le colocan privado para autores, ¿cierto? Y al colocar acá, solamente lo va a ver este grupo que esté en el listado de autores, ¿ya? Y con eso ya se resuelve lo esencial del uso de Blogger, que puede ser complejo al inicio si uno está por primera vez entrando en esta lógica, pero es un diseño bastante intuitivo y que luego de crear el tema y el diseño mismo, solamente uno se mueve entre entrada y página para que puedan ir, ¿cierto?, en los roles que le asignamos al grupo de estudiantes entrando. Entonces,
es generar actividades, preguntas que pueden ser desde otras aplicaciones. Si quieren hacer de encuesta, coloquen el link del Mentimeter o una presentación, coloquen la de Genially y hagamos cuenta que son súper tecnológicos y quieren ocupar muchas aplicaciones. Perfecto. Todas las integran al blog y ahí tienen absolutamente todo y no tienen que estar abriendo 20 o 30 ventanas distintas. Bien, vamos a dejar de compartir entonces para ver si ya cerramos en estos últimos minutitos. Y a ver, ¿cierto?, qué les parece. ¿Cómo lo ven? ¿Cierto? ¿Qué les pareció esta primera aproximación para quienes a lo mejor no lo habían hecho antes? A ver si podemos ir cerrando. Lo encontré sencillo, profesor, o sea, quienes hemos tenido de repente la oportunidad de trabajar con otras herramientas como Canva, otro tipo de aplicaciones, acá es obviamente bien accesible y es cosa de práctica, o sea, a la medida que uno lo vaya utilizando constantemente, revisando incluso hasta tutoriales que uno puede ver en línea, se puede fabricar o sea, elaborar una herramienta que sea de comunicación, como usted dice, con los estudiantes. eh, por ejemplo, en tiempos de, ¿cómo se llama?, de clase remota o en mi caso ahora que mi liceo está en toma, entonces para estar en contacto con los chiquillos, para que, bueno, no se olviden que esto es lo que estábamos revisando, échale un vistazo, etcétera. Porque también hay que pensar que hoy día los chicos no tanto utilizan el computador o el notebook, si muchos, por lo menos con la gente que yo trabajo, por medio del celular. Bien. Entonces, para que también se les sea amigable verlo en distintos dispositivos. Ya sabe, profe, miel con limón. Sí, no, sí, yo creo que es la hora nomás, los cambios de temperatura aquí ya van a ser las 2 de la mañana. Entonces, por más que tengo, es una primavera media invernal. Ah, perfecto. Pero, ¿Verdad que está en el sur sí, de es España? alergia nomás. Gracias, vamos. Ahí le digo a Gonzalo, sí, claramente Gonzalo pueden ser aplicados como diario de aprendizaje. ¿Levantaste la mano, parece, para mencionar algo, Gonzalo, no? En todo caso, José, claro, esto está pensado incluso para lo que es el semipresencial, que no tiene por qué pensarse en contexto de emergencia, pero sí en la lógica de una clase híbrida. Y también entendamos que las clases híbridas no son lo que se nos dijo en la pandemia, se nos quiso decir de que era comprar una tecnología inalcanzable de cámaras para estar dentro de la sala de clase con 5 estudiantes físicamente presenciales y 10 estudiantes en una sala de videoconferencia, por ejemplo. Eso no es solamente híbrido. Híbrido es lo que se ha existido siempre en los últimos 30 años, me refiero, con el sistema semipresencial, que es el uso de herramientas a distancia para complementar lo que hacemos presencialmente. Gonzalo. Sí, mira, a mí me gustó, si bien estaba un poco, a lo mejor con algunas preguntas con respecto a que el título como que no aplica mucho en mi entender, dado que cuando hablamos de blog hablamos de algo que ya viene hace mucho tiempo. ¿Ya? Yo recuerdo que las primeras interacciones con la web era precisamente el blog, ¿ya? Donde, de hecho, tengo uno del 2008, algo así, 2010, no Sí, claro. recuerdo, ¿ya? Y finalmente en lo personal lo dejé porque salieron el tema de las redes sociales, ¿cierto? Y todo este tema, voy a poner la cámara acá, no, acá. Entonces, salió el tema de las redes sociales y de alguna forma viene es más inmediato. El blog es un registro ya que es como atemporal, lo pongo en un tiempo, espero, investigo otra cosa y va generando eso. Ahora, en mi trabajo, a mí me toca
hacer un poco, inyectar tecnología, y dentro de las aplicaciones que vienen ahora perfectamente aplicados a los diarios de aprendizaje, ¿ya? En Ya. donde los profesores pueden ahí interactuar o llevar una bitácora de estas acciones. Entonces ahora viene a como a relevar un poco y decir, claro, sí, si viene algo que ya está hace tiempo en la aplicación, viene directamente a relevar, ¿cierto? O a solucionar una problemática que existe, ¿ya? Y eso es muy potente. Sí, en eso, Gonzalo, muy de acuerdo y te agradezco mucho el comentario. Y claro, justamente las primeras, yo no sé, bueno, estás desde el móvil, pero si mueves ahí puedes ver lo que estoy proyectando, que compartí pantalla, porque las primeras láminas que coloqué y que conversamos daban cuenta de eso, de un reconocimiento de que estamos hablando de un blog que se acuñó en 1997. Ahí nace. Es como que vuelvan los clásicos. De algún modo es una exposición que vuelva a los lentos, que vuelva a los clásicos, que vuelva al cassette, que vuelva al vinilo, porque ¿Cierto? nunca pasan de moda. Claro, ¿Cierto? Es claro. como creer que hay muchas otras cosas que, por supuesto, podemos complementarlas incluso dentro de este espacio que puede ser entendido como un diario de aprendizaje, pero ¿por qué no en establecimientos educativos con una brecha digital muy amplia, con problemas de conectividad? Esto ocupa muy poca ancho de banda, ¿cierto? Y también cuando no están las aulas virtuales. O sea, si un establecimiento educativo no tiene Moodle, no tiene Blackboard, no tiene aulas virtuales, para no quedarse haciendo un grupo privado en Facebook, se puede hacer en blog. Se puede hacer perfectamente un Claro. blog en donde Mira, interactúe con una red a social, nosotros nos interactúe pasa, con un YouTube. mira, a nosotros nos pasa, Juan Alejandro, ¿ya? En ¿Mm? España usa los dos nombres, ¿no? Sí, mira, yo soy chileno completamente, pero ya Ah, ok. si me dejaba el Juan, me decían Juan Enrique. Entonces me Ah, quedé con el ya, Juan Alejandro para eso. ya. Oye, entonces, a nosotros nos pasa porque tenemos una consultora que se dedica a hacer en el extremo. Nosotros vamos a lugares geográficos muy distantes, cerca de la carretera austral, ¿ya? Mm, Entonces, uno de los grandes problemas es el acceso a la tecnología y los tiempos, ¿ya? Allá, aunque quieran poner tecnología, hay temas que llueve y la señal simplemente se va. Entonces, claro. también hay que ser súper realista con cómo inyectar estos procesos ya a sus realidades, ya porque una cosa, acá en el centro es muy bonito y suena todo bien, pero otro tema es con guitarra, ya cuando nos encontramos en zonas geográficas muy distantes, Mm, donde a los niños muchas veces les llevan los apuntes aún en la micro, ya, y los apuntes se los llevan impresos, ya. exacto, Entonces, esas exacto. son realidades que hoy día en el Chile, en este Chile también están ocurriendo. Y nuestra fundación, yo pertenezco a una fundación, precisamente se dedica un poco a acompañar a estos profesores que están muy, muy aislados, ¿ya? Y precisamente con herramientas que, porque ellos, ¿cómo le inyectamos cierto recurso a una ABP? Mm, A temas de evaluación, mm. ¿ya? Evaluación formativa o otro aspecto. Entonces yo creo que todo aporta hoy día en pensar que esta actividad precisamente viene a aportar. Ahí parece que alguien escribió, está apareciendo, es que estoy con el teléfono Sí, te y preguntan qué fundación. Es un colega, ¿qué ah, fundación, por favor? no, Pasa el dato. mira, nosotros tenemos, bueno, el objetivo no es pasar el dato, pero la fundación se llama Fundación para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, ¿ya? Pero es más sencillo como Fundación FASE. FAASE. F de Fundación, A, S de Social y E de Emocional. .cl, ¿ya? Y nos dedicamos, ¿sí? Lo Aquí, dejé ahí ya en el chat. a ver, déjame mirar. Lo noté, sí. Fase.cl, exacto. No, con A. A ver, No. ¿Me escuchó los tiros? ahí está. Sí, sí, sí. Exacto, ¿Y esa. qué estuvo? ¿Cuál fue su Entonces comportamiento nos después del dedicamos, como te tiroteo? comentaba, a hacer esta actividad y tenemos, de hecho, estuvimos hace muy poquito llegamos hasta la carretera austral, a sectores geográficos muy, muy distantes donde si no estás atento el transportador te deja o simplemente no puedes pasar la barcaza, ¿ya? Entonces, esas son Mm, las realidades
de la gente, de los estudiantes, de los profesores, ¿ya? Y en ese contexto vamos apoyando un poco con esta herramienta. A mí me han gustado el ciclo de charlas que se han generado. Hay algunas que han estado un poquito más planas y otras un poco más operativas. Así que los felicito también. Tú, Juan Enríquez, ¿ya? También está de España. Tenemos contacto con España, con la Universidad de Salamanca, ¿ya? Y yo también tengo contacto con la Universidad de Alcalá de Henares, que somos Muy bien. en forma, tenemos algunos temas de academia con ella. Que bueno, Todo por... esas experiencias son las que justamente, disculpa, esas experiencias son justamente las que empoderan todo tipo de desarrollo y procesos autónomos también, tanto en la docencia como en el grupo de estudiantes, porque es saber contextualizar aquello en lo cual confiamos, que son ciertas estrategias pedagógicas, y lo dijimos al inicio en otras láminas, donde mostrábamos que estrategias pedagógicas para el desarrollo y el fomento del pensamiento crítico no era el blog en sí mismo, el blog es una herramienta, pero sí podía entenderse como la aula invertida, el ABP en su múltiple definición, ¿cierto? Basado en proyectos, basado en problemas, basado ¿cierto? En preguntas. Entonces también esto tiene que ver con o el design thinking o distintas estrategias que ayudan. En el caso del aula, la clase invertida, en lugares que geográficamente no está llegando la conectividad, bueno, tiene que ser con la clásica impresión del documento, enviarlo con instrucciones, indicaciones para una lectura previa, llegar a la sala de clase y después conversarlo y activar conocimiento sin que sea entregada la información primero por el profesor. Entonces, el blog pasa a ser ahí lo mismo que fue antes de que existiera el web, ¿cierto? Que es un cuaderno como bitácora, que en lo cual se nace este concepto de blog propiamente tal, como una bitácora. O justamente lo que tú decías, ¿cierto? Que como se están llamando hoy día también los diarios de aprendizaje. Así que yo te agradezco mucho la información, ahí ya el colega quedó con el dato hecho, y nosotros por el horario ya tenemos que cerrar. Solamente agradecer el espacio, estos videos, bueno, van a quedar después en la plataforma de UDLA, van a estar las presentaciones. Antes que se retiren solamente, yo les voy a dejar en el chat lo que les comprometí al inicio, que es una serie de link de acceso a artículos, incluso tesis que se han hecho en torno al uso del blog para el fomento del pensamiento crítico y el uso de algunas otras herramientas al respecto. ¿Ya? Aspectos como más de apoyo, como lectura autónoma, personal, para que les pueda servir, ¿cierto? Y que fueron en las cuales se fundamentó esta exposición del día de hoy. Pero la idea era mostrar una herramienta entre otras tantas posibles, y que en la medida que existan las condiciones de usabilidad, es una usabilidad fácil, o sea, es intuitiva, no requiere mucho conocimiento previo en uso de tecnologías, como en temas de alfabetización de competencias, Sí. pero Oye, es muy sencillo y es gratuita. Para complementar, porque a veces nos complicamos mucho con, sobre todo los docentes, en decir, chuta, ¿qué herramienta voy a usar? No se preocupen por eso, o sea, primero vean el objetivo que quieren lograr y la herramienta viene después, ¿ya? Porque a veces nos complicamos porque hay una diversidad y cantidad de herramientas tecnológicas para todo, no se preocupen de eso, ¿ya? El tema es, busquemos cuál es el objetivo que se quiere lograr, ¿ya? Y luego de eso vamos a encontrar la herramienta, ¿ya? Entonces, si no nos vamos a marear en el uso de una herramienta, que hoy día puede ser una, dos, y se han tocado en esta semana varias herramientas muy, muy importantes. Entonces, yo creo que está primero identificar cuál es el objetivo, ¿ya? ¿Qué se quiere lograr? Y con eso, ¿ya? La herramienta va a salir sola. Ahí generemos grupos de... Voy a conectar el celular que se está desconectando acá. Grupos de... Lo invitamos a generar grupos de intercambio, redes de apoyo, porque finalmente las experiencias de una parte se van a otra. Hay un know-how muy importante que por lo menos nosotros al interior de la fundación tenemos, que no tenemos problema en compartir, ¿ya? Es libre, ¿ya? Porque finalmente es donde ocurren las cosas, en la trinchera, y no en un colegio, en varios. Por ¿ya? supuesto, te agradezco mucho eso, Gonzalo, porque son comunidades de aprendizaje las que estamos llamados a crear finalmente. Entonces, esta lógica de comprender que hay buenas prácticas en todo lugar, también en la medida que se socialicen, que bueno, te felicito que tengan también esa posibilidad de acceso abierto,
y así como José, Omar, Linérica, que está también conectado, hay otros quienes pueden interesarse en aquello. Déjenme solamente ahora hacer el cierre, si no hay más comentarios o preguntas. Voy a hacer el cierre indicando para la grabación que les agradezco enormemente, ¿cierto?, su conexión. Sabemos que es un día viernes en este horario, bueno, desde acá ya es madrugada, pero ustedes también, ya es de noche, y agradezco mucho que hayan podido estar también durante la semana, que hayan llegado a esta etapa final del ciclo de webinar para profesionales de la educación, de la Facultad de Educación y específicamente organizado también por la Escuela de Educación de la Universidad de las Américas. Les agradecemos todo ese compromiso y esperamos que esto sirva justamente para lo que decía Gonzalo también, generar de algún modo comunidades de aprendizaje, espacios de buenas prácticas, desarrollo de una comunicación entre docentes que es tan necesaria siempre.